A ver, imaginen esto por un momento. Estamos en una comunidad maya, hace más de 500 años, y de repente se descubre una pareja adúltera. Pero esto no es un chisme, ¿eh? No es algo que se resuelve en privado, no. Es una ofensa pública, una fractura en el orden de todo el universo. El castigo es brutal y a la vista de todos, lapidación o flechamiento. Con esa imagen tan potente que nos muestra una forma pues completamente distinta de entender la justicia, arrancamos. Hoy vamos a analizar a fondo cómo funcionaba la ley en las grandes civilizaciones de Mesoamérica antes de la conquista. Exploraremos los sistemas de mayas y aztecas, el choque brutal que fue la llegada de la ley española y, lo más sorprendente, cómo algunos de sus principios más profundos siguen vivos hoy. Y para este análisis tenemos un material de primera. Textos histórico-jurídicos de la UNAM, estudios antropológicos y hasta una tesis muy reciente sobre dinámicas de poder en Guatemala. La misión es conectar todos estos puntos para entender un mundo legal que es a la vez fascinante y muy complejo. Bueno, metámonos de lleno. La gran pregunta que nos plantean estas fuentes es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho prehispánico? Porque no era simplemente un libro de reglas. Las fuentes lo describen como un sistema de normas para mantener no solo el orden social, sino también el equilibrio espiritual. Era, digamos, un pacto con el cosmos. Totalmente. Y es que es imposible entender sus leyes sin entender su filosofía de vida, su cosmovisión. Para los mayas en particular, la justicia no era un fin en sí mismo, era una herramienta para mantener la armonía. El universo era un sistema delicadamente balanceado, entre las personas, la naturaleza, los dioses. Cualquier delito, desde un robo hasta un asesinato, era una alteración de ese equilibrio cósmico, y la ley debía restaurarlo. El pilar de todo era el respeto. Y para ser una herramienta era una bastante sofisticada. Lo que me sorprendió en las fuentes es la estructura tan organizada que tenían, al menos los mayas. No era un cacique decidiendo todo por capricho. Había una jerarquía muy clara, con el gobernante el Jalajúnic a la cabeza, para los casos más graves. Exacto, pero no estaba solo. Debajo de él había jueces de menor rango, como el Ajolpop, e incluso algo que las crónicas describen como jueces visitadores. Jueces visitadores, como una especie de inspectores. Justo. Eran funcionarios que viajaban por las provincias para asegurarse de que la justicia se estuviera aplicando bien en todas partes. Era un sistema de supervisión. Los juicios, además, tenían su propio espacio físico, las popolná, o casas del pueblo. O sea, una especie de tribunales. En cierto modo, sí. Y no solo eso, hay evidencia de lo que hoy llamaríamos una carrera judicial. Un funcionario no llegaba a ser juez de la noche a la mañana. Empezaba en puestos menores, ganaba experiencia, prestigio, y solo entonces podía aspirar a los cargos más altos. Había un método. Y a cada cosa se pone buena, porque si giramos y vemos a los aztecas, el panorama cambia. Si el sistema maya buscaba la armonía, el derecho penal azteca, bueno, tenía otra reputación. Se le describe como extremadamente severo, incluso cruel. Yo diría que esa es la visión general, sí, pero con un matiz importante. Las fuentes que tenemos, muchas escritas por españoles, tienden a enfatizar esa crueldad. Y si bien la severidad es innegable, para ellos estaba ligada a una necesidad cósmica de orden, no solo a infundir temor. Y hay una diferencia fundamental con nuestro derecho moderno que es fascinante. ¿Cuál? El llamado arbitrio judicial. Hoy, un juez solo puede aplicar las penas que la ley establece textualmente, principio de legalidad, pero un juez azteca, si se encontraba con un delito no previsto en sus pictografías, tenía la facultad de aplicar un castigo por analogía. Podía básicamente improvisar una sanción. Espera, ¿cómo? O sea que un juez podía literalmente inventar un castigo en el momento? Eso suena a un poder casi absoluto. ¿Y cómo se usaba ese poder en algo tan fundamental como la familia? ¿Qué pasaba si alguien rompía las reglas del matrimonio? Ahí vemos de nuevo la importancia de lo comunitario. El matrimonio maya no era un contrato privado, era una alianza entre clanes, un asunto público. Por eso su violación era tan grave. El adulterio, como mencionabas al inicio, se castigaba con la pena de muerte para la gente común, tanto hombres como mujeres. Ah, para la gente común. Ahí está la clave. Efectivamente, aquí las fuentes revelan un doble estándar clarísimo.
Mientras que al pueblo se le exigía monogamia estricta, la élite, los gobernantes, los Jala-Kunikov, podían tener múltiples esposas y concubinas. El poder les otorgaba privilegios que rompían sus propias reglas. Y dentro de ese doble estándar, las fuentes revelan una práctica que es francamente escalofriante. Se llamaba pai cum, o deuda tierna. Es uno de esos detalles que te detienen en seco. Es un eufemismo terrible. Los caciques tomaban bajo su protección a niñas huérfanas, las criaban en sus casas y al llegar a la pubertad las forzaban a ser sus concubinas. La justificación era que la niña tenía una deuda por haber sido alimentada y vestida. Perdía su voluntad, se convertía pues en una esclava sexual. Fue algo tan extendido que uno de los primeros visitadores españoles, Tomás López Medel, tuvo que prohibirlo explícitamente en sus ordenanzas de 1552. Qué brutal. Y hablando de castigos en general, más allá de la pena de muerte, ¿qué otras sanciones existían? Predominaba la ley del talión, el ojo por ojo. El castigo buscaba ser un reflejo del crimen. Las penas iban desde la humillación pública, que era muy importante en una sociedad comunitaria. Claro, el honor. Exacto, hasta la esclavitud temporal o el encarcelamiento. Aunque sus cárceles no eran como las nuestras. A menudo eran jaulas de madera donde el acusado esperaba el juicio. ¿Y el juicio en sí? ¿Cómo funcionaba? Porque entiendo que no tenemos códigos de leyes mayas como, no sé, el código de Hammurabi. No, y la razón es trágica. Los procesos eran orales, basados en la costumbre, en la memoria de los ancianos y los jueces. Seguramente existieron códices con leyes, pero fueron destruidos sistemáticamente. Hay un relato terrible de Fray Rodrigo de Colonia en Motul, Yucatán, que describe cómo confiscó y quemó una gran cantidad de libros mayas, porque contenían, en sus palabras, sus historias, leyes y costumbres. Pero es que es para detenerse un momento a pensar en eso. No es solo quemar libros, es borrar deliberadamente todo el sistema operativo de una civilización, sus leyes, su historia, todo. Y a pesar de esa destrucción, lo que me parece increíble es que el sistema tenía mecanismos de defensa, ¿no? Como las apelaciones. Sí, a pesar de ser un sistema oral, era muy completo. La evidencia lingüística, el estudio de las palabras que usaban, nos lo demuestra. Existía el concepto de apelación echxotkin, que se traduce como defender del juicio. El condenado podía rogar a un juez superior o al mismo Jala-Junik que revisara el caso. Incluso existía un proceso para limpiar el nombre de alguien sentenciado injustamente, llamado Ual-Kesatumut, que buscaba restaurar su buena fama. Había garantías. Y en medio de este mundo, con un sistema jurídico complejo, funcional, desembarcan los españoles. Y la conquista no fue solo militar, fue una conquista jurídica. Se trató de imponer una nueva ley sobre la otra. Y lo hicieron con herramientas legales muy astutas. Hay un concepto clave del derecho medieval español que Hernán Cortés usó magistralmente, la traslatio imperi. La traslatio imperi. Exacto. Basado en las 7 partidas de Alfonso X, Cortés construye en sus cartas una ficción jurídica. Argumenta que Moctezuma, de forma voluntaria, le cedió el imperio. Convierte una invasión en una transferencia de poder legal y consentida. O sea, una justificación legal para una toma de poder por la fuerza. Y esa imposición no fue solo en papel, se vio en el paisaje, en la arquitectura del poder. Totalmente. Los símbolos de la justicia española, la horca y la picota, no se colocaron en cualquier lugar. Se erigieron en las plazas principales o deliberadamente sobre los antiguos centros ceremoniales indígenas. El mensaje era visual y brutal. El espacio que antes era sagrado ahora es el espacio del castigo del nuevo poder. Hay un ejemplo en las fuentes que es potentísimo. La resignificación del Tzompantli, el altar de cráneos azteca. Es el símbolo perfecto de esta transición. El Tzompantli era un lugar de sacrificio, un pilar del orden cósmico mexica. Los españoles lo vieron como la máxima expresión de la barbarie. Pero en lugar de solo destruirlo, lo fusionaron con su propio símbolo de justicia, la horca. Empezaron a exhibir las cabezas de los ajusticiados en las horcas, creando un híbrido de terror. Un mapa colonial de Popotlá es increíblemente elocuente. Muestra un Tzompantli justo al lado de una iglesia cristiana. Es la imagen de una ley devorando a otra. Pero no la devoró por completo. Y aquí es donde la historia da un giro hacia la resiliencia.
Porque muchos de estos principios no desaparecieron, ¿verdad? Sobrevivieron y siguen presentes. Siguen muy presentes. Un caso de estudio fascinante es el sistema de justicia Maya Macehual de Quintana Roo. Es un sistema vivo que conecta directamente con esa cosmovisión prehispánica de la que hablábamos al principio. ¿Cómo funciona esa conexión? Para ellos, una persona es una unidad de cuerpo cucutil, alma pixán, y algo que llaman uol, que es el ánimo o la voluntad. Cuando alguien comete una falta, no se piensa solo en el acto, se piensa que su uol está desequilibrado. La justicia, entonces, no busca castigar el cuerpo en una cárcel, sino restaurar el equilibrio de ese uol. Eso cambia toda la perspectiva. Y entiendo que la ley no se limita a un tribunal, sino que se vive en el día a día. Exacto. Se practica en instituciones como el CUL, que es la milpa comunal. Allí, el trabajo es colectivo. Si a un vecino le va mal la cosecha, la comunidad le regala parte de la suya. La ayuda mutua no es caridad, es la ley en acción. Entonces, cuando hay un conflicto, ¿cómo lo resuelven si el objetivo no es castigar? Su método es fundamentalmente restaurativo. El proceso se llama Pixab, que consiste en aconsejar, en dialogar, en recordar a las partes las enseñanzas de los abuelos. El momento cumbre es el Cuitbal Mac, cuando la persona que cometió la falta lo reconoce públicamente y pide perdón. El objetivo no es la humillación, sino la sanación de una herida social. Se busca reparar el daño. Suena como un sistema muy enfocado en lo humano, pero me imagino que hoy choca constantemente con el mundo moderno, con las leyes del Estado. Choca y mucho. Una de las tesis que analizamos lo ilustra perfectamente con un caso en Nimasac, una comunidad en Guatemala. Cuenta la historia de Glenda, una mujer que con su propio dinero compra un terreno. Un derecho que la ley guatemalteca le garantiza sin ninguna duda. Claro. Pero sus familiares varones reaccionan con hostilidad. Para ellos, bajo la costumbre, la tierra es un dominio masculino. Que una mujer sea propietaria es una afrenta al orden tradicional. Y Glenda queda atrapada en medio de dos sistemas legales que no se hablan: el derecho individual del Estado y la norma patriarcal de la comunidad. Es un conflicto casi irresoluble. Y se vuelve más complejo. La tesis apunta que la violencia contra la mujer en estas comunidades, si bien tiene raíces culturales, hoy se ve agravada por factores modernos. La migración, por ejemplo. Un hombre se va a Estados Unidos, manda remesas, y ese dinero altera las dinámicas de poder en la familia, a veces generando nuevas formas de violencia. No es un problema del pasado, es un problema del presente con raíces muy profundas. La verdad ha sido un recorrido increíble. De la severidad azteca y la complejidad maya a la imposición violenta de la ley española que intentó borrarlo todo, para finalmente llegar a estas comunidades que hoy luchan por mantener viva una forma de justicia que busca sanar en lugar de castigar. Y creo que si algo queda claro, es que el llamado derecho prehispánico no tenía nada de primitivo. Era un sistema legal complejo, profundamente conectado a una visión del mundo. Y quizás su legado más importante no está en las ruinas, sino en estas prácticas vivas que siguen recordándonos que el objetivo de la ley también puede ser reparar las relaciones humanas. Lo que nos deja con una última reflexión, ¿no? Sí. Las fuentes nos muestran un contraste muy claro entre modelos de justicia. Por un lado, la punitiva, la del castigo, representada por los aztecas y el sistema colonial. Por otro, la restaurativa, la de la sanación, que vemos en el mundo maya antiguo y contemporáneo. En un momento en que nuestros sistemas legales modernos enfrentan crisis, con cárceles sobrepobladas y altas tasas de reincidencia, ¿qué lecciones podríamos aprender de estos principios ancestrales que se enfocan en sanar a la comunidad en lugar de solo castigar al individuo?